Un solo disparo. 29 años. Modelo. Cantante. Esa misma noche tenía previsto llegar a casa junto a su novia. Acababa de ensayar en Televisa. Pero Federico Dorcasberro no llegó nunca. 3 motocicletas lo interceptaron en el periférico y le arrebataron la vida en cuestión de segundos. No le robaron nada. El reloj seguía en su muñeca. Las joyas intactas. La camioneta, en medio de la vía. ¿Qué convierte una noche de ensayos en el escenario de un crimen calculado? El análisis forense y balístico del caso reveló una verdad perturbadora que cambió por completo la dirección de la investigación. 9 de octubre de 2025. Ciudad de México, México. Esto es lo que realmente pasó. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Federico Ezequiel Dorcasberro, conocido como Fede Dorcas, tenía 29 años. Nacido en Mar del Plata, Argentina, creció en Mallorca, España, antes de mudarse a México. Era cantante, modelo y actor. Una figura emergente con presencia sólida en redes sociales y proyectos musicales. Un joven que había dicho públicamente que quería ser más que un músico. Que quería inspirar a otros. Ese 9 de octubre comenzó como un día de logros. Fede había asistido a un ensayo en las instalaciones de Televisa, donde se preparaba para debutar en Las Estrellas Bailan en Hoy, un reality show de baile. Lo haría junto a su novia, la cantante mexicana Mariana Ávila, con más de 19 millones de seguidores en TikTok. Era el proyecto más importante de su carrera. Antes de salir del foro, documentó el momento en sus historias de Instagram. Sonriente. Feliz. Sin saber que esas imágenes serían las últimas que publicaría. Esa misma noche, los servicios de emergencia de la Ciudad de México recibieron el reporte de un ataque a balazos. Un conductor de una camioneta Jeep Grand Cherokee había sido agredido sobre la lateral del anillo periférico. Cuando llegaron los paramédicos, Fede Dorcas ya no podía ser salvado. Murió en el lugar. La identificación llegó horas después. El impacto en el mundo del espectáculo fue inmediato. Las primeras hipótesis apuntaban a un intento de robo. Pero algo no cuadraba desde el principio. Las pertenencias de Fede estaban intactas. Su camioneta, sin tocar. Los agresores habían disparado y huido sin tomar absolutamente nada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lo confirmó rápidamente: esto no era un robo. Era un ataque directo. Las cámaras de videovigilancia del anillo periférico capturaron todo. 3 motocicletas siguieron la camioneta de Fede desde una distancia calculada. Cuando la víctima intentó cambiar de los carriles centrales a los laterales, las motos cerraron el paso. Los sujetos descendieron. Sin cascos. Sin cubrir sus rostros. Y dispararon. Este patrón tiene nombre en criminología urbana: emboscada móvil. Es una táctica de alta precisión que requiere coordinación entre varios individuos, distribución de roles y conocimiento previo del recorrido de la víctima. No improvisan. Observan, planifican y ejecutan. El hecho de que fueran 3 motocicletas indica que el grupo tenía experiencia operativa, no era un crimen espontáneo. Luego de los disparos, los 3 vehículos escaparon a alta velocidad por calles internas de la alcaldía Miguel Hidalgo. El periodista Carlos E4 Jiménez difundió el video en redes sociales con un dato que encendió todas las alarmas: no le robaron nada.
Ese detalle lo cambiaría todo. 8 días después del crimen, la primera pieza cayó. El 17 de octubre, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana perseguían a un sospechoso de robo en la alcaldía Gustavo Amadero. Hubo un intercambio de disparos. El sujeto resultó herido y fue detenido. Su nombre, Andy. Los análisis balísticos y de videovigilancia vincularon a Andy con la noche del 9 de octubre. La ciencia forense trabaja con trayectorias de proyectil, marcas de casquillos y comparación de armamento. Cada disparo deja una huella única en el cañón del arma. Esas marcas no mienten. Y en este caso, apuntaban directamente a los detenidos. El 20 de noviembre llegó la segunda captura. Giovanni fue arrestado durante 4 cateos simultáneos en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Le incautaron un arma de fuego y 3 teléfonos celulares. Ambos tenían 18 años. La escena del crimen era una vía pública de alta velocidad. La lateral del anillo periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, es una arteria de varios carriles separados por una divisoria central. A esa hora de la noche, la zona tenía tráfico moderado, con iluminación artificial de las luminarias viales. La camioneta Jeep Grand Cherokee de Fede circulaba intentando incorporarse desde los carriles centrales hacia los laterales cuando las motocicletas ejecutaron el bloqueo. El vehículo quedó detenido sobre la lateral, con impactos de bala en la carrocería. El cuerpo de Fede fue encontrado dentro del habitáculo del conductor. Las autoridades documentaron los casquillos percutidos sobre el asfalto, a pocos metros del vehículo. No había señales de arrastre ni de forcejeo exterior. El ataque fue rápido y dirigido. Los agresores dispararon desde afuera del vehículo, lo que indica que los proyectiles atravesaron la ventanilla o la puerta del conductor. Los informes periciales confirmaron que Fede Dorcas recibió al menos un impacto de proyectil de arma de fuego en la región del cuello. Según lo difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el disparo comprometió estructuras vasculares críticas en esa zona. Una herida en el cuello que afecta vasos sanguíneos de gran calibre, como la arteria carótida o la vena yugular, produce una hemorragia masiva y rápida. La muerte sobreviene en minutos, incluso con atención inmediata. El tiempo de respuesta de los paramédicos no fue suficiente. El análisis del ángulo de entrada del proyectil es determinante en estos casos. Si el disparo fue horizontal, el agresor estaba al mismo nivel que el conductor, probablemente de pie junto al vehículo. Si fue descendente, apunta a que disparó desde una posición elevada o desde la moto en movimiento. Los peritos balísticos, a partir de la trayectoria del proyectil dentro del habitáculo y la posición final del cuerpo, pueden reconstruir con precisión la secuencia completa del ataque. Ese análisis fue parte central de la investigación que vinculó a los imputados. El punto de quiebre fue la combinación de 2 elementos, los videos de las cámaras de vigilancia y los casquillos recuperados en la escena. Las imágenes mostraban los rostros descubiertos de algunos de los agresores. El análisis balístico conectó las armas incautadas con los proyectiles del crimen. Esas 2 cadenas de evidencia, unidas, crearon un caso que la justicia mexicana consideró suficiente para vincular a proceso a ambos sospechosos. Andy fue el primero en caer. No lo atraparon buscándolo por el caso Dorcas. Lo encontraron mientras intentaba robar a un transeúnte. El intercambio de disparos con la policía lo dejó herido y detenido. Fue en ese momento cuando las investigaciones lo conectaron con el 9 de octubre. Giovanni fue arrestado un mes después, en una operación coordinada entre la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 4 cateos simultáneos en 2 alcaldías. El arma incautada y los teléfonos celulares se convirtieron en evidencia clave. Ambos sujetos tenían 18 años al momento de los hechos. El 24 de noviembre de 2025,
ambos fueron vinculados a proceso por homicidio doloso. La autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa. Ambos ingresaron al reclusorio preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México. El plazo para cerrar la investigación complementaria fue fijado en 2 meses. La Fiscalía dejó en claro que el móvil definitivo del crimen aún forma parte de las líneas de investigación activas. Oficialmente, el caso no está cerrado. Esa misma noche del 9 de octubre, Fede Dorcas había publicado en sus historias de Instagram el momento del ensayo en Televisa. Millones de personas vieron esas imágenes. Él las publicó sonriendo. Lo que nadie sabía es que, horas después, esas serían las últimas imágenes que él mismo compartiría. El mundo del espectáculo tuvo que hacer el duelo viendo sus últimas historias en redes. Su novia, Mariana Ávila, escribió en la red social X una frase que resumió el impacto de su pérdida: siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. El caso de Fede Dorcas ilustra un fenómeno que los criminólogos denominan violencia selectiva en entornos urbanos de alto tráfico. No es casualidad. Es ejecución. La modalidad de los motosicarios, con múltiples vehículos, bloqueo vehicular y escape por rutas conocidas, ha aumentado en ciudades latinoamericanas en la última década. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, los homicidios dolosos con arma de fuego representan más del 80% de los crímenes violentos en la Ciudad de México. El caso tiene otro componente que los expertos en criminología de celebridades señalan como patrón emergente: la visibilidad pública como factor de riesgo. En México, entre 2023 y 2025, al menos 4 figuras del entretenimiento fueron víctimas de ataques armados en la capital. El estilista Meki Hair, los músicos colombianos Piquén y Regio Clown, y ahora Fede Dorcas. Cada caso con características distintas, pero todos en la misma ciudad, en el mismo periodo. Lo que la ciencia forense y la criminología enseñan es que estos crímenes no ocurren en el vacío. Son el reflejo de estructuras de violencia que operan con impunidad hasta que una evidencia los derrumba. En este caso, fueron 2 cámaras y una bala. Fede Dorcas tenía 29 años y un sueño concreto: construir algo increíble de la nada e inspirar a otros. Lo dijo en una entrevista a Rolling Stone Australia en mayo de 2025. 5 meses después, esa misma frase circulaba en los titulares de su obituario. Esa ironía brutal no necesita análisis. Habla sola. El siguiente caso que analizaremos te mostrará cómo una sola fibra de tela, invisible para el ojo humano, fue la clave que condenó a un asesino que creyó haber cometido el crimen perfecto. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo caso.